Hola, hola, muy buen día a todos. Les saluda Caleb Castillo. En esta ocasión, aprendiendo a usar Dynamic Forms, veremos un tema llamado las subtablas, que se trata de crear tablas en un nivel superior y las subtablas que se encuentran en el nivel inferior heredarían las características, los atributos que poseen dicha tabla arriba. Por ejemplo, si vamos al editor de la base de datos, crear un ejemplo para que sea más fácil de entender y crearemos una nueva tabla para gestionar los equipos de una empresa, ya sea para mantenimiento u otras razones. Le llamaré equipos y en el índice, en el identificador, le pondré un código de equipo. Cargamos la tabla y estos equipos se pueden dividir en muchos subtipos: eléctricos, mecánicos. Así que agregaremos más variables, una descripción del equipo, lo cual todos los equipos, sin importar si son eléctricos, mecánicos o de otra índole, llevarán un código y llevarán una descripción que sea obligatorio. Una fotografía del equipo, esta que sea opcional. ¿Qué más podrían ser que lleven todos? Una ubicación, todos deberían estar ubicados en cierto lugar. Y dejemos estos cuatro de momento. Serían los cuatro atributos principales de la categoría equipos, y todos los subtipos que se encuentren abajo heredarían estos atributos. Así que agregamos una tabla. Para crear una subtabla se tiene que estar seleccionada ya una tabla. En este caso está seleccionada de equipos. Así que si se dan cuenta, aparece la opción agregar subtabla. Si yo dejo de seleccionar equipos, dando otra vez en equipos, entonces agrego una tabla normal. Pero si está seleccionado equipos, es una subtabla. Así es como se agregan las subtablas. A estas subtablas le llamaré eléctricos. Y en esto sería el tipo de equipos que son eléctricos, para la redundancia. Agregamos la subtabla y de manera ha heredado todos los atributos de su tabla padre. Ahora aquí lo que vamos a agregar son los atributos propios de ella, como por ejemplo el voltaje, ya que estamos hablando de equipos eléctricos, que sea alfanumérico, puede ser también numérico, como ustedes consideren. Yo de momento lo dejaré alfanumérico para poder ponerlo unidad y que sea obligatorio. Igual la corriente de consumo, y le pondré que sea alfanumérico también y que sea obligatorio. Un manual de uso, normalmente cualquier equipo que sea eléctrico puede tener un manual de uso, por más sencillo que sea, y este le diré que sí sea opcional. Dejaré esto así de momento, cerraré esto y les mostraré lo que les hablaba de la gerencia de los atributos. Tenemos nuestra tabla equipos y adentro de ella se encuentra el subtipo eléctricos. Si vemos la tabla equipos, se encuentran los atributos principales: su código, la descripción, una foto y la ubicación del equipo. Si vemos la tabla eléctricos, hereda todas estas cuatro de su padre, de su tabla padre, que es equipos, y aparte de ello, las tres características propias de esa categoría. De esa manera se trabaja con subtablas. Así que agreguemos otro subtipo y se me ocurre que en este otro sean de aire acondicionado, por ejemplo. En eléctrico podemos agregar otra subtabla más y esto que sea refrigeración, así le llamaré. Y estará dentro perdón, no es seleccionado eléctricos, estará dentro de eléctricos porque los equipos de aire acondicionado o refrigeración son equipos eléctricos. Pero no todos los equipos eléctricos tienen atributos como BTUs o tipo de aire acondicionado, entre otros, propiamente de los equipos de refrigeración. Me pondré refrigeración
y agregamos las subtablas. En esta categoría los propios de refrigeración serán los BTU, que sea solo numérico, que sea obligatorio. El tipo, en estos podrían ser entre algunos tipos, para los que sepan de estos equipos, pueden ser de ventana, mini split, paquetes, chillers, entre otros más. Este será alfanumérico, igual que sea obligatorio. Y en eléctricos, regreso a eléctricos, aquí agregaré otra categoría más. Aquí agregaré motores. Dentro de estos motores pueden ser bombas, ventiladores, extractores, inyectores. Será subtabla, perdón. Y es motores. Y que entre esos podrían ser propiamente características de los motores, podrían ser las revoluciones. Puedo dejarlo en alfanumérico para poner las unidades que son RPM, o dejarlos en numéricos. Lo dejaré en alfanumérico y lo dejaré que sea opcional. La potencia en HP, un caballo de fuerza, son atributos propios de motores y que sea opcional también. Solo son ejemplos estos. ¿Qué otro atributo podría llevar un motor? Las revoluciones, la potencia, más cosas más técnicas, el case del motor. Y tenemos 3 ejemplos suficientes. Cerramos. Vemos que en equipos están eléctricos y dentro de eléctricos está refrigeración. Equipos vimos que tienen sus propios atributos que son los principales que se le dan a eléctricos. Eléctricos tienen los 4 atributos que le da de su tabla padre, más 3 atributos perdón, propios de la categoría eléctricos. Pero aún dentro de eléctricos hay otras 2 categorías. Refrigeración que heredan los 4 de la tabla padre de equipos, más los 3 de la categoría eléctricos, más 2 propios de refrigeración que son BTUs y tipos. Y en cambio motores, el mismo caso hereda los 4 de la principal, los 3 de la categoría eléctricos y 3 propios de motores, revoluciones, potencia y case. De este modo están haciendo una tabla que posee subtablas y eso les sirve como para dividir en categorías esas entidades como tipos, categorías, subtipos. Y ahora veamos los formularios. Si vemos el de equipos, tenemos un formulario sencillo con simplemente 4 campos sencillos. Si vemos el de eléctricos, va a tener esos mismos campos más los propios de eléctricos, que es voltaje, corriente y el manual. Si vemos motores, igual tendrán los 3 de eléctricos, los 4 de equipos, más los 3 propios de él que son revoluciones, potencia y case. De esta manera tenemos también la herencia en los formularios. Ya que en videos anteriores hemos visto cómo modificar los controles, dejaré eso para detrás de cámaras. Y de momento así con estos formularios por defecto agregaré algunos registros. Por ejemplo, en motores agregaré, ahorita están desordenados, pero así lo dejaré. Agregaré un código. Código al azar. Las revoluciones diré que sean de 3200 RPM. La potencia que sean de 2 HP. El case, un código del chase ahí aleatorio. El voltaje le diré que es a 220 voltios. No recuerdo si es mayúscula o minúscula, me disculpan si es minúscula. La corriente le diré que de hasta 14.3 amperios. El manual, me equivoqué en la creación de la tabla, en el manual tenía que ser de tipo documento, ya lo modificaremos, lo dejaré en blanco ahorita. En la descripción le diré que este es un extractor de campana. La foto la he dejado opcional, así que no la llenaré. Y la ubicación le diré que está en la cocina.
Esto es un ejemplo, puede ser un comedor, un área industrial. Esto es un simple ejemplo. Agrego este registro. Así que si se dan cuenta, tengo ya un motor, pero por ser eléctrico, también tengo un equipo eléctrico, solo con las características que les competen a los eléctricos. Y como también es un equipo, ya tengo un equipo, pero solo con las características mostradas de lo que les corresponden al equipo. ¿Se dan cuenta? Con solo agregar los motores, tengo el motores, el eléctrico, pero solo con los campos mostrados de su categoría. Quiero agregar un aire acondicionado. Le agregaré que este aire acondicionado es de 24.000 BTU. El tipo le diré que es mini split. El voltaje le diré que es a 220 voltios. La corriente le diré que consume 18 amperios. El manual les dije que voy a corregir eso. El código, pondré un AC, código aquí. Le pondré mini split, sala de juntas. Una ubicación, valga la redundancia, sala de juntas. Lo voy a guardar y que cerramos. Vemos que en refrigeración ya tenemos un equipo. En eléctricos tenemos dos equipos. Uno es un motor y el otro es un aire acondicionado. Solo muestran las categorías de los eléctricos, los atributos de la categoría eléctricos, así que no hay ningún conflicto, ya que si quiero ver las características propias de un aire acondicionado, en vez de verlo en tabla de eléctricos, lo veo en la tabla de refrigeración. Y igual en equipos, tengo dos equipos, dos que son eléctricos, uno de ellos es motor y el otro de ellos es un equipo de refrigeración. Y esta es la forma en que se realizan subtablas. Este es un ejemplo sencillo, pero pueden tener muchas circunstancias en las que necesitemos algo parecido. Por ejemplo, les pondré otro ejemplo, no lo llevaré a cabo, pero así se los contaré brevemente. Quieren tener una tabla de personas. Ustedes saben que las personas todas tienen un nombre, todas tienen una identificación, un sexo, una fecha de nacimiento y atributos, así que todas las personas los tienen. Pero luego dentro de esa tabla de personas, los distribuyen en varios tipos, en varias categorías. Dentro de las personas pueden estar clientes, empleados y asesores de ventas de proveedores. Tienen tres categorías diferentes. En los clientes va a tener categorías propias de los clientes como su récord crediticio, su código de cliente, etcétera. Y en el código de empleado va a estar atributos propiamente solo de los empleados, códigos de empleado, sueldos, fechas de ingresos a la empresa, departamentos en el que labora, sucursal, etcétera. ¿Me comprenden? Ya en este caso he mencionado de ejemplos, equipos que lo llevamos a cabo y de personas. Y así pueden haber muchas más circunstancias en las que requieran llevar unas subtablas para dividir la información en categorías. Y para no estar repitiendo la información, simplemente hacerlo así tipo herencia. Dentro de equipos se encuentran eléctricos, dentro de eléctricos se encuentran dos categorías, refrigeración y motores. Dentro de equipos pueden haber otras categorías, por ejemplo, si vamos a editor de la base, pueden haber muchas más categorías, pero me agregaré a la última, le pondré otros. Ya sé, en vez de otros pondré muebles. Estamos en subtabla y en equipos. Agregamos la subtabla y en los muebles pondré unos atributos propios de muebles, como sería la altura. Le diré que sea en metros y que sea numérico. El ancho igual en metros, es el numérico. El material, que sea alfanumérico, este que sea obligatorio. Y son ejemplos, así que dejaré esos atributos, podrían haber más.
Así que si se encuentra dentro de equipos, que hay dos categorías, equipos eléctricos y equipos que son muebles. Así que en muebles, de momento no hay ningún equipo que sea mueble, pero si agregamos uno, le diremos que de altura que sea una mesa, le diré que sea de 1.1 a los decimales. Puse numéricos y eran decimales, a esos cambios ahorita. Son que ya hemos visto en casos anteriores, pero aprovecharé el momento. Me iré a equipos, me iré a muebles y en atributos, modificar y modificaré la altura, que no sea, que sea decimal, 2 decimales, y el ancho igual, que sea decimal. Igual había mencionado lo del manual. En equipos, en el manual, no, en eléctricos estaba. El manual sería de tipo documento. Estas ya están hechas las modificaciones. Se cierran las pestañas porque he hecho modificaciones. Que vamos a muebles. Y si ya podemos poner lo que queríamos. La altura iba a ser de 1.2. El ancho que sea de 2 metros. El material que sea madera. Código. Una descripción. Mesa central. Y la ubicación, la misma sala de juntas. La foto, ya saben, puedo poner la foto del equipo. De momento lo dejaré así. Y agregar. Así que si se dan cuenta, regresamos a la pantalla, a la tabla equipos y tenemos ya 3 equipos. Uno que es un mueble, el otro que es un eléctrico tipo motor y el otro que es un eléctrico tipo equipo de refrigeración. Y ese es el funcionamiento de las subtablas. Ya vieron las tablas eléctricas, así que este ha sido el video de hoy. Seguiré subiendo más contenido. Espero le den la oportunidad a la herramienta porque es una herramienta bastante útil. Pueden crear sus propios formularios de forma sencilla sin tener la necesidad de saber programación. Un programa a la medida es bastante caro y no digo que este programa cubra muchas cosas, deja muchas por fuera, pero al menos el objetivo de guardar la información de forma más ordenada en una base de datos y que funcione con red o con otras máquinas conectadas entre sí, cumple perfectamente esa función. Así que vale la pena y espero la prueben. Hasta la próxima, amigos.